partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para tener un encuentro personal con Él. De hecho, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, el versículo 8 de Génesis, el capítulo 3, dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Importante como Dios, cuando se acerca a Adán y Eva, ellos en vez de salir a su encuentro, que pareciera ser lo habitual, ellos se escondieron. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, cuando no tenían pecado, podían ver cómo Dios llegaba y cual hijo extrañando a su padre después de su ausencia, salían corriendo emocionados y les abrazaban, y entonces eran felices con su Creador, con Dios, con Papá Dios ahí compartiendo en el huerto del Edén, en el perfecto estado en el que Dios los había creado. Desafortunadamente, por causa del pecado, entonces hubo una separación y ya no hubo esa relación directa, cara a cara, face to face con Dios, sino que ahora los seres humanos empezaron a adorar al Señor de manera espiritual, es decir, teniendo conciencia que su presencia estaba allí, aunque no lo veían directamente porque podían ser destruidos a causa del pecado de los seres humanos. Pero ¿cómo adoraban los patriarcas, los primeros seres humanos después de la caída? La Biblia en diferentes partes muestra cómo ellos realizaban altares. ¿Pero qué tipo de altares? Ellos agarraban piedras, las montaban unas sobre otras, y los altares los hacían porque ellos debían sacrificar animales. Entonces ponían leña sobre ese altar, y entonces sobre ese altar ponían el animal descuartizado a través del cual, por medio de la fe, creían en el que vendría a rescatarlos, es decir, en Cristo Jesús, y entonces le prendían fuego y ascendía este humo, este holocausto al cielo. Así adoraban los patriarcas. No hacían imágenes representando a Dios en ningún momento. Sencillamente ellos lo que hacían era altares para poner sus sacrificios. Si quieres saber más o menos cómo se desarrollaban dichos altares, una de las historias que detalla un poco más lo que fue el desarrollo y cómo se hacían los altares es la historia donde está Elías frente a los profetas de Baal y de Acera. Cómo él agarra las piedras, pone las leñas, realiza unas zanjas por los costados, etc. Allí eso está en Primero de Reyes, el capítulo 18. De esta manera los patriarcas adoraban al Señor. Llegaban a un lugar porque eran no un pueblo sedentario sino nómadas, se iban de un lugar para otro en el país de Canaán. Y entonces donde llegaban lo primero que hacían era ir, colocar las piedras y sacrificar los animales, teniendo en cuenta que Dios les escuchaba. Pero el pueblo de Israel entró a Egipto, y Egipto era un país idólatra. Eran paganos, adoraban a muchas deidades, y estas adoraciones las hacían a través de imágenes. Ellos hacían esculturas de diferentes tipos de materiales y entonces adoraban estas imágenes. Este tipo de comportamiento fue copiado por el pueblo de Israel. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la historia de Éxodo, el capítulo 32. Si usted tiene Biblia, lo invito para que me acompañe en este recorrido que vamos a hacer a través de la Escritura. Éxodo capítulo 32. Allí podemos ver cómo, después de unos días que Moisés se tardaba en descender, el pueblo de Israel dijo lo siguiente. Voy a leer el versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían las orejas y se las trajeron a Aarón. Él los recibió en sus manos y le dio una forma con el buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Llama la atención el versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y clamó. Miren lo que dijo Aarón: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Interesante que ellos, aunque querían adorar a Jehová, tenían un deseo de ver algo, de tener algo allí enfrente de ellos, y por eso entonces se hicieron un becerro, aunque ellos estaban diciendo que estaban adorando al Señor. Pero ¿sabe cómo catalogó Dios esto? Un pecado, un gravísimo pecado, y allí en ese momento, en los límites del Sinaí, se puso casi que en peligro ese pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, al punto que Dios le dijo: no, voy a destruir este pueblo y entonces voy a sacar de ti, Moisés, una nueva nación. A lo que Moisés dijo: no, Señor, y bueno, esa es otra historia. El punto es que el hecho de que ellos hicieran un objeto a través del cual adoraran a Jehová, Dios lo catalogó como pecado, como pecaminoso, como un gran pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado delante de él, acercarse a dioses de oro, te ruego que lo perdones. Y empezó Moisés a interceder. Aquí podemos ver entonces que la iniciativa de adorar imágenes la tomó el pueblo luego de copiar las costumbres paganas. Y es que precisamente cuando el Señor realizó las plagas en Israel, miren lo que dice Éxodo el capítulo 12, el versículo 12: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es decir, que uno de los propósitos a través de los cuales Dios de manera específica hirió el río, el color del río, lo transformó en sangre, y las moscas y las úlceras y todo eso, era precisamente atacando a las deidades principales del pueblo de Egipto. Que Dios estaba queriendo enseñarle a los egipcios que no estaba bien que adorara a diferentes deidades. Después de esta historia, podemos ver cómo en el libro mismo de Éxodo, Dios, por misericordia de Israel y porque ellos necesitaban ver algo visible, entonces Dios permitió hacer un santuario. Les dijo: hagan un santuario, yo voy a habitar en medio de ellos. Y al hacer el santuario, interesante que hubo un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y era el lugar donde estaba el arca del pacto, era el lugar donde Dios se manifestaba. Ojo, cuando el Señor hizo el arca, la mandó a hacer de madera, recubierta de oro, y en el propiciatorio habían 2 querubines. En medio de esos 2 querubines, o de esos 2 seres angelicales, era donde se aparecía la presencia de Dios, pero era a manera de una luz. Pero en sí mismo, en el arca del pacto, ahí en el santuario, no había nada que representara al Dios creador, no había nada. Habían ángeles representados, habían imágenes alrededor en el santuario, pero nada que representara directamente al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el Dios mismo, a través de su propio dedo, había escrito en sus mandamientos lo siguiente. Yo quiero invitarlo para que por favor usted ubique en su Biblia el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20. La palabra del Señor dice así: el segundo mandamiento de la ley de Dios explícito es el siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia
a los millares que me aman y guardan mis mandamientos. Muy interesante que usted y yo entendamos que de manera concreta en los 10 mandamientos de Dios, el Señor escribió con su propio dedo que no debían hacerse ninguna imagen para ser adorada, no debían realizarla, porque Dios era fuerte, celoso, no debía hacerse dicha imagen. Y de esta manera el pueblo de Israel entonces se mantuvo. Nunca el pueblo de Israel hizo una imagen representando a Dios, jamás pasó así. Hubo imágenes representando otras circunstancias, pero nunca representando al Señor. En los tiempos de Jesús, entonces Jesús tuvo una conversación con una mujer que quedó registrada en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Esta conversación la tuvo con una mujer que se conoce según la Biblia como la mujer samaritana. No sabemos el nombre de esta mujer. Pero luego de que el Señor le descubre su pecado, ella dice: Señor, yo creo que tú eres profeta y te voy a hacer una pregunta, una inquietud que tengo en el corazón. Mire la pregunta que le hizo la mujer samaritana. Eso está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Es decir, había una pugna en ellos saber si Dios estaba de acuerdo que la adoración se hiciera allá en Samaria o se hiciera en Jerusalén. ¿Qué le respondió Jesús? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Al parecer, el Señor no se vale de lugares. El Señor no necesita lugares para que le presten adoración. Él dijo, ni en este monte ni en Jerusalén. Y luego le dice, la hora viene, estoy leyendo el versículo 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora, si usted revisa la experiencia de Jesús mismo, es interesante que Él, cuando iba a orar, cuando iba a adorar, lo hacía en medio de la naturaleza. El Señor se iba a un lugar apartado, en medio de la soledad, y allí empezaba a hablar con Dios. Y estas oraciones inclusive eran audibles, pero no había una imagen, no había ninguna cosa delante de Él para realizar dichos cultos. Eso se puede ver cuando Jesús fue al monte de Getsemaní y allí incluso invitó a sus discípulos para que también orasen por Él. Ahora, es interesante notar también, por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 24, que los discípulos salen con Jesús del templo. Yo quiero invitarlos para que busquen, voy a buscar ese texto rápidamente, Mateo capítulo 24. Y en esta conversación, mire lo que le dicen los discípulos a Jesús. Voy a leer el versículo 1. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, que para ellos, para los discípulos, que era muy importante el templo y todos los lujos y todas las cosas que tenía el Señor, dijo, esto dentro de poco va a ser destruido. ¿Saben por qué, queridos? Porque al Señor no le importa tanto que nosotros hagamos edificios y cosas para adorarlo. De hecho, Jesús mismo lo dijo, ya lo leímos, no importa si es aquí o allá. En el mismo libro de Mateo, el capítulo 18, el Señor dijo, donde estén 2 o 3 personas en mi nombre, allí yo voy a estar en medio de ellos. Y eso deberían aceptarlo los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Cuando 2 o 3 personas se reúnen a adorar, el Señor allí va a estar. No se trata de un lugar para hacerlo. Y mucho menos se trata de colocar imágenes para adorar a Dios a través de dichas imágenes. Ahora, si bien es cierto, voy a devolverme un poco a lo que había dicho respecto al Arca del Pacto en el antiguo Israel.
Dios no mandó a hacer una imagen que lo representara a él, porque él mismo ya había dicho que no debía hacerse tal cosa. Es interesante cómo, a pesar de ello, el pueblo de Israel empezó a idolatrar el arca del pacto y a pensar como que ese elemento tenía un poder especial. El primer libro de Samuel hay una historia interesante. El pueblo de Israel se encontraba desviado de Dios. Ellos tenían vidas que no honraban al Señor. Eran personas injustas, eran personas que habían perdido la noción de la santidad con la que cada ser humano debe vivir delante del Señor. Y vivían vidas de cualquier manera, y a pesar de eso iban a los lugares de adoración y allí adoraban. Y Dios les dijo: no, yo los voy a rechazar y les voy a dar una lección a ustedes. Los filisteos vinieron y empezaron a atacar al pueblo de Israel. Y mire lo que dice la historia en el primer libro de Samuel, el capítulo 4. Los filisteos prestaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales los hirieron en el campo de batalla como a unos 4,000 hombres. Es interesante que Israel fue a batalla y entonces Dios les permite que ellos fueran derrotados. Pero ¿sabe qué concluyeron ellos? Ellos dijeron: no, es que fuimos derrotados porque no trajimos el arca, porque no trajimos al Dios que habitaba el arca. Ellos empezaron a creer, aunque no fue el propósito de Dios, que ahí en el arca Dios vivía y que ese elemento tenía un poder especial, y entonces lo trajeron. La Biblia dice lo siguiente: vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que, estando en medio de nosotros, nos salve de mano de nuestros enemigos. Miren, ellos llegaron a creer que trayendo ese arca entonces ellos ya iban a estar a salvo. Es decir, que ellos empezaron a tomar a Dios como un amuleto. Si lo tengo, entonces Dios está conmigo. Si no lo tengo, entonces Dios no está conmigo. Y miren la lección tremenda que Dios les dio a través de eso. Si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que cuando el arca llegó al campamento de Israel, ellos de euforia gritaron, y los ejércitos filisteos tuvieron miedo y dijeron: ¿qué pasó? No, lo que pasó es que Dios, mire lo que dijeron los paganos, Dios llegó al campamento. Es decir, los paganos mismos tenían la noción de que al llegar al arca llegaba Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando hacemos imágenes para adorar. De alguna manera empezamos a pensar que ese elemento tiene un poder, tiene un significado, tiene algo, cuando realmente no lo tiene. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de la batalla? Ellos creyeron que al traer ese amuleto de buena suerte, al traer el arca, entonces ya iban a ganar. ¿Y saben qué pasó? Israel fue derrotado otra vez. Porque es que, queridos amigos, Dios no espera que lo adoremos porque estemos frente a algo ni en un lugar específico. Dios espera que usted tenga un relacionamiento concreto y especial con Él, de frecuencia, algo constante. El profeta Elías, cuando fue a amonestar al rey Acab, dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, que incluso ahí delante del rey, aunque no había nada y no era un lugar de adoración, Elías tenía la conciencia de que Dios estaba con él, de que él estaba en la presencia de Dios. Algo similar le aconteció a José. La Biblia dice que cuando José estuvo en Egipto, cuando tuvo la tremenda tentación frente a la esposa de Potifar, él dijo: ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Interesante. No había allí ningún ser presente, no era un lugar de adoración, pero él sabía que Dios estaba con él y que no podía pecar. Oh, queridos amigos, cuando Dios espera que los seres humanos lo adoremos, espera que lo adoremos en espíritu y en verdad, no pensando ni necesitando cosas para adorarlo, porque Dios prohíbe que los seres humanos hagamos imágenes para representarlo a Él. Cuando la iglesia cristiana empezó a hacer imágenes para adorar, esta historia se remonta al siglo IV de nuestra era, en los tiempos de Constantino. Porque saben, no era una costumbre en los tiempos de Cristo. En los tiempos de Cristo estaba el templo de Jerusalén, que el Señor le restó importancia debido a la vida de pecado que tenía su pueblo.
En los tiempos de Cristo existían sinagogas y en estas sinagogas no había ningún tipo de imágenes. En estas sinagogas lo que habían eran rollos y pergaminos donde las personas leyendo la Escritura adoraban al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuándo entonces fue que la iglesia cristiana comenzó a adorar con imágenes? Esto se remonta al siglo IV de nuestra era. En los primeros años, el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Pero cuando hubo un emperador llamado Constantino en una batalla, él cuenta a través de los historiadores que recibió una visión y entonces que se le aparece el Señor y entonces en el nombre del Señor va y vence en la batalla. Entonces al volver, él decide volverse cristiano. Pero ojo, los romanos ya adoraban a otras deidades, ellos adoraban a Júpiter y tenían imágenes. Si ustedes buscan detalles históricos y rastrean, los romanos eran seres humanos que adoraban a sus ídolos a través de imágenes. Entonces tenían imágenes de Júpiter, entonces tenían imágenes de Diana, de Venus, etc. Las diferentes deidades, a cada una le tenían su imagen. Cuando Constantino se convierte al cristianismo, lo que hizo fue fusionar el paganismo con el cristianismo para hacer una religión oficial. ¿Qué se hizo allí? Se hizo algo macabro, algo terrible que Dios nunca aprobó. Entonces los paganos dijeron, bueno, aquí tenemos unas imágenes, estamos acostumbrados, obviamente no lo dijeron así, pero eso se fue dando de esa manera. Ellos estaban acostumbrados a adorar estas imágenes. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron estas imágenes y le pusieron los nombres influyentes de personas del cristianismo. Y es así entonces como le pusieron el nombre de Pedro a esta imagen, el nombre de María a esta imagen, el nombre de así diferente. Y entonces el cristianismo, ahora siendo la religión oficial, se mezcla con el paganismo y empezaron a entrar costumbres que no estaban avaladas por la palabra del Señor. Tristemente, con el paso del tiempo, lo que hizo la iglesia tradicional fue entonces agarrar los mandamientos de Dios que están escritos en Éxodo 20, los que Dios había escrito con su propio dedo, donde decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ellos hicieron otros mandamientos, quitando el segundo mandamiento que prohibía adorar a las imágenes, y entonces los sustituyeron por otro, para que entonces sus feligreses, las personas de sus congregaciones, adoptaran la costumbre sin decir nada, sin reclamar nada, para adorar a través de imágenes. Oh, queridos amigos, quiero decirles lo siguiente. Hacer una imagen no tiene problema en sí mismo cuando es utilizada de una manera didáctica. Pero cuando usted realiza una imagen y a través de esa imagen empieza a tener un significado especial para usted, y entonces las personas ven esa imagen y empiezan a tratar de adorar por medio de esa imagen y a besarla y a hacer cualquier otro tipo de cultos a través de esto se llama idolatría. Esto no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Si tú quieres adorar a Dios, debes adorarlo como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Allí, cuando tengas necesidad de buscarlo, solo tienes que hablar con Él, y no es necesario ni siquiera que lo hagas públicamente o verbalmente. Solo tienes que pensar en Él y derramar tu alma delante del Señor. No importa dónde estés, no importa en qué lugar estés, allí Dios te va a escuchar. Un verdadero adorador no es el que va a un lugar específico y allí entonces es cierto que debemos reunirnos para adorar al Señor. Pero un verdadero adorador tiene la noción y la conciencia de que Dios está en todo lugar. Un verdadero adorador sabe que Dios está con él en la casa, en los negocios, sabe que Dios está con él en el momento en el que toma el celular. Un verdadero adorador no es una persona vulgar que está diciendo palabras soeces en todo momento. Un verdadero adorador sabe que Dios está allí y va a cuidar sus palabras.
Un verdadero adorador no va a navegar por las páginas de internet buscando cosas sucias o escuchando música de antivalores, de vulgaridades, de adulterio, de cosas promiscuas que se mencionan en medio de la música. Un verdadero adorador escucha algo que tenga principios y valores, como dice la Escritura, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Un verdadero adorador es una persona que ama a su familia, que no odia a nadie. Es un padre ejemplar, es una madre ejemplar. No son personas que no se equivocan, porque todos nos equivocamos. Un verdadero adorador es una persona que tiene la conciencia de que debe ser semejante a Cristo Jesús. Escucha esto. Dios no está de acuerdo que lo adoremos a través de imágenes. No es el plan de Él. Nunca estuvo. Dios te creó a ti para relacionarte con Él cara a cara. Y dentro de poco, los hijos de Dios lo podrán hacer. Dentro de poco podremos ver al Señor cara a cara. Pero mientras tanto, tan solo cierra los ojos. Mientras tanto, piensa en Él. Mientras tanto, dobla las rodillas. Y piensa en ese ser creador que está allí, que te escucha, que te ama. Cuando lo hacemos a través de imágenes, corremos el grande peligro de convertirnos en personas idólatras, en pensar que ese elemento tiene un poder especial. Que Dios te bendiga y que puedas aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recuerda nuestro WhatsApp 313-200-5586. 313-200-5586. Escribe "Yo escucho Vida Plena" y podremos hacerte llegar un obsequio de nuestra parte. Que Dios te bendiga. Me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré